¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Lo que hemos visto en las últimas horas en Naciones Unidas, cómo lo vamos leyendo, cómo lo vamos entendiendo, discursos, declaraciones, momentos oratorios verdaderamente apoteósicos a través de Gustavo Petro, a través de Lula da Silva, reclamos por parte de Gabriel Boric al tema del genocidio en Palestina, críticas a Israel, una hora de Donald Trump asegurando que el mundo le debe por lo menos el agradecimiento por haber terminado 7 guerras. En fin, el propio Juan Carlos, o más bien dicho, perdón, Felipe de España, Felipe de España, el rey Felipe de España, anunciando, lanzando fuertes críticas al tema del genocidio. Vamos a platicar de todo esto con mi querido Juan Carlos Monedero, a quien le agradezco, por supuesto, que se encuentre con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un saludo, ¿cómo estáis? Desde Bogotá, ¿cómo vais? Muy bien, como siempre, Bueno, honrado de poder aprender de ti y escucharte, querido. Y pues lo primero que te preguntaría es eso, ¿cómo vamos leyendo, entendiendo lo que se ve en las Naciones Unidas, que después de mucho tiempo comienza a manifestarse de esta forma, o por lo menos públicamente y de manera cohesionada? ¿Cómo vamos entendiendo lo que está pasando, oye? bueno, yo creo que ha habido un gran teatro en Naciones Unidas. Trump me recordaba a la reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, esa señora enojona, enfadada que mandaba cortar cabezas a todo el mundo, ¿no? Y que vivía en un mundo irreal. Y cómo de repente Alicia crece y se hace gigante, ¿no? Y la reina de corazones, pues queda en ridículo, ¿no? El discurso de Petro a mí me recuerda mucho a discursos de esos que marcaron época, ¿no? El de Fidel, el de Allende, el de Che. También me ha recordado a otra vez que también un líder latinoamericano señaló al presidente de los Estados Unidos como criminal, que fue cuando Hugo Chávez, el presidente venezolano, dijo aquí huele a azufre, ¿no? Mm. Y de alguna manera Petro ha planteado algo similar. Ha dicho que hay una tercera guerra mundial real, que no es teórica, es una tercera guerra mundial con millones de muertos. Van, que van cerca de 2 millones de personas muertas en Ucrania. Francesca Albanese ha hablado que en el genocidio de Gaza ya van 680.000 muertos, no son los 65.000 que se hablan. Estamos diciendo 680.000 asesinados. Guerras en Yemen. Está la guerra del narcotráfico, que solamente en Colombia ha supuesto que 300.000 muertos. Entonces, si entendemos todos estos factores como parte de una guerra que tiene un mismo cometido, que está muy vinculado a la crisis del modelo neoliberal, a la crisis geopolítica de los Estados Unidos, a la debilidad de los estados nacionales, todo forma parte de una misma razón y que lleva a un mundo pues, en guerra. Y Petro ha ido a Naciones Unidas a decir, esta institución ya no sirve, esa institución tenemos que rescatarla, no como Donald Trump que va allí pues igual que Khrushchev, aquel líder soviético, golpeó con el zapato, este señor lo que ha hecho ha sido bajarse los pantalones y enseñarnos los calzoncillos, ¿no? En Naciones Unidas, como es él, ¿no? Y viendo cosas que solamente ve él, todo el mundo me pide que me den el premio Nobel. 7 guerras he salvado, ¿no? Es decir, esto es una cosa como muy derivada de este señor que después son metáforas interesantes, Jesús, porque el muy idiota va por una escalera, se para y en vez de bajar 3 escalones y montarse la de al lado, que estaba funcionando, se hace el enojado y sigue caminando para luego decir, aquí no funciona nada, ¿no? O claro, si se le cierra el teleprompter, pues está perdido, ¿no? Entonces, decía que Petro frente a un Trump que dice, hay que cerrar Naciones Unidas porque ya no me sirven mis intereses. Petro lo que dice es, tenemos que reinventar Naciones Unidas porque necesitamos parar la guerra. Y recupera una idea que estaba en los comienzos de Naciones Unidas y que es una idea muy politológica, muy de Hobbes en el Leviatán cuando plantea que la ley sin la espada no funciona, no tiene fuerza. Y entonces lo que plantea Petro es que ya hay una guerra en marcha, Netanyahu le da igual todo, puede bombardear Qatar, que es un aliado de Estados Unidos, para asesinar a los interlocutores de Hamas que estaban allí negociando el tema de la paz.
¿Cómo le paran los pies a este señor? Pues con unos cascos azules, pero operativos. Unos cascos azules donde otra vez haya un ejército mundial que no sea un ejército que responda a la misma lógica de veto que tienen las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para frenar y que vemos que se traduce en que Unidos frena. Solo Estados Unidos veta las propuestas como, por ejemplo, sancionar a Netanyahu. Y entonces lo que plantea Petro es, bueno, pues tenemos que repensar esto y hace falta que paremos los pies a los criminales. Creo que es un discurso histórico porque fíjate que ha señalado como criminal a Donald Trump por lanzar misiles, otra vez un gesto teatral absolutamente desmesurado para unas lanchitas de unos chavales que a lo mejor, unos muchachos que a lo mejor estaban haciendo cosas ilegales, pero que merecen un juicio justo y merecen la cárcel para rehabilitarse, no para asesinarlos extrajudicialmente, que por lo mismo la Corte Penal Internacional está juzgando ahora mismo al expresidente de Filipinas. Por tanto, habría que juzgar ya a Donald Trump. La conclusión de todo esto es que Petro, con cierto desgarro, ¿no? Es una persona que dice, me queda un año de gobierno y soy un líder de uno de los 193 países del mundo y ¿qué puedo hacer para parar la paz? Montaron con Sudáfrica el Grupo de la Haya, fueron los primeros que pusieron en marcha la, la, el señalamiento, ¿no? Al gobierno de Netanyahu, como hizo Sudáfrica en su día, ¿no? Con el gobierno del apartheid, ¿no? Señalar internacionalmente el error de ese gobierno que en aquel momento también tenía su elemento genocida. Y ya digo, en conclusión, Petro desesperadamente, ¿no? Lanza un grito a los pueblos que ya se están levantando, esos pueblos que paran la vuelta ciclista a España, esos pueblos que están en huelga en Italia, ese pueblo que se levanta en Brasil pese a las bravuconadas de Trump que estaba exigiendo una amnistía para Bolsonaro, ese pueblo que se ha lanzado en Perú, es decir, ese pueblo que parece que está despertando y lo ha llamado, no ha llamado a los gobernantes, ¿no? Sino ha llamado a los pueblos porque los gobernantes son rehenes. Si es que Emmanuel Macron lo que ha hecho es otra vez el ridículo desde un atasco donde estaba el tráfico cortado en Nueva York para que pudiera pasar Donald Trump y llamando por teléfono Macron diciendo, oye, Donald, que estoy aquí parado en un atasco por tu culpa, que nos dejes pasar, ¿no? Es decir, o sea, como si fueran un grupo de amiguitos, ¿no? Eh, ridículo y por tanto, ya digo, el llamamiento no es a los gobiernos que frenan las transformaciones, sino a los gobiernos de los países de los BRICS. Realmente, ya lo había dicho el día anterior en otro acto, un llamamiento a China, un llamamiento a otros países para que hagan una fuerza de interposición que permita también hacer cierto y que no quede en papel mojado el reconocimiento por parte de Canadá, de Australia, de Reino Unido, de Palestina, porque si reconoces el Estado tendrás que devolverle sus fronteras. Y para devolverle sus fronteras tendrás que echar a los colonos que a tiros y asesinando le robaron las tierras a los palestinos. Y eso va a hacerse solamente por la fuerza o con la amenaza de la fuerza. Entonces, ya digo, Petro ha hecho un discurso histórico con muchas referencias teóricas, con muchos elementos simbólicos que yo creo que se estudiará en el futuro. Oye, y en este punto, querido Juan Carlos, ¿se cuenta con los elementos para realmente rescatar a la ONU o tú ya lo ves más por el lado también de que ya no da más precisamente Naciones Unidas? Y en este segundo punto que nos planteas excelsamente, eh, ¿tiene China el deseo de involucrarse de esa forma para detener lo que estamos viendo? Fíjate que Naciones Unidas es una organización internacional que se crea a mayor gloria de los Estados Unidos. Es decir, que Naciones Unidas es la que va a impedir que haya una fuerza armada que realmente frene los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Si Naciones Unidas y los cascos azules hubieran sido una fuerza real de interposición, no hubieran asesinado a 1 millón de comunistas en Indonesia, ¿no? Ni hubiera habido golpes de Estado en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, ¿no? Entonces, Naciones Unidas siempre mantuvo de alguna forma los intereses de los Estados Unidos y también la garantía de que el dólar era la moneda de intercambio internacional. Piensa que hay instituciones que dependen, ¿no? de Naciones Unidas que han actuado, ¿no? como
como elementos que no cuestionaban esta hegemonía norteamericana, fuese la FAO, fuera eh, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es decir, todo el entramado internacional era un entramado que mantenía los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que ahora que a partir de la crisis de 2008 Estados Unidos no es capaz de mantener su hegemonía y ve cómo los BRICS le están sobrepasando, con China a la cabeza de una manera clara. Y entonces nombran a un loco que les promete mantener un mundo que ya han perdido, ¿no? Y por eso votan a un delirado, porque, claro, el Partido Demócrata más sensato era consciente de que ya no podía mantener ese bienestar, pero era incapaz de cuestionar el statu quo y por eso esa contradicción interna que al final se expresaba en esa impotencia de una persona como Joe Biden, ¿no? Y nombran desesperadamente a Donald Trump que les promete recuperar lo que ya no pueden recuperar, que es imposible. Y por eso Estados Unidos ahora dice que lo que hace 3 años reclamaban como un mundo basado en reglas para intentar frenar a China, a la que acusaban de que no cumplía las reglas mundiales, y hoy es al revés. Es China la que está cumpliendo las reglas mundiales. China es la que cumple los mandatos de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, cumple todas esas normas. El vicepresidente del Banco Mundial era un chino y Estados Unidos dice, no, ya esas instituciones no me sirven para mantener yo mi privilegio, mi hegemonía. Y por tanto ahora lo que me sirve es la fuerza, los aranceles, los bloqueos a los países, los asesinatos selectivos, bombardear a Irán cuando me da la gana, permitir que entren en embajadas para secuestrar a gente dentro, o sea, no respetar elementos esenciales que explicaban por qué la sede de Naciones Unidas estaba en Nueva York, que era permitir que entrasen gente que a lo mejor formaban parte de un conflicto ideológico, como durante la Guerra Fría la Unión Soviética. Nunca se ponían problemas para que la Unión Soviética pudiera entrar en Nueva York para asistir a Naciones Unidas. Cuando este señor le prohíbe entrar al líder palestino, pues está invadiendo o no le permite entrar al líder de Venezuela. Es decir, está negando esa condición que antes justificaba ese papel y ya no ha lugar. Y por tanto, tenemos que ir pensando en reinventar Naciones Unidas, no en dinamitarla, porque un mundo sin Naciones Unidas es muy disparatado. Es verdad que el capitalismo, cuando era nacional, pues en México, pues era el Estado mexicano el que se encargaba de regular un capitalismo que era nacional y que el ahorro de los mexicanos era igual a la inversión de los mexicanos, no se podía sacar plata fuera, había una serie de reglas, pero a partir de los 70, con la crisis de ese modelo intervencionista, el modelo keynesiano, el fin de los acuerdos de Bretton Woods, que eran los acuerdos de después de la Segunda Guerra Mundial para organizar el capitalismo, cuando eso se da por roto y empieza lo que llamamos la globalización, ¿quién se encarga de ese ámbito global? Pues ahí inicialmente se encargaba un ámbito privado, que era la trilateral, que era una cosa que se inventó David Rockefeller, el presidente del Chase Manhattan Bank, luego hasta el G7, el G20. ¿Quién se encarga? ¿No? Claro, Petro dice, es que no puede ser el mercado. ¿Quién se encarga de todo eso? ¿No? Y ahí, pues ahí Naciones Unidas tiene una tarea en gestionar ese mercado mundial. Fíjate que Petro, qué cosa más sutil pero más interesante, Petro no ha planteado en ningún momento, como ha planteado Donald Trump, una suerte de regreso a la autarquía, ¿no? Al cierre en el país. No, no. Se sigue planteando que el mundo es global y que está bien, ¿no? Que siga siendo global con las limitaciones que tiene el medio ambiente, obviamente, ¿no? Tenemos que ir fomentando más lo local, ¿no? Sobre todo en términos de transportes y demás, ¿no? Pero, claro, la idea de fondo es quién va a gestionar los grandes desafíos que tenemos, las guerras, las migraciones, el calentamiento global. Claro, Estados Unidos con Donald Trump niega todo eso. Y claro, cuando tú niegas un problema, te salen genocidios. Si tú niegas lo que está pasando en Palestina, pues como el embajador norteamericano en Israel negando que no, no, allí no hay genocidio. Que si hubiera un genocidio, habrían arrasado a todos en 3 días, dice el descerebrado señor ese, ¿no? Eh, Hay un genocidio medioambiental, hay medio planeta Tierra que ya no es habitable. Estamos haciendo un genocidio con las generaciones futuras.
Es decir, estamos impidiendo, ¿no? que puedan hacer gente porque no va a haber planeta en el que vivir. Hay un genocidio con las migraciones, que puede ser más silencioso, más puntual, más diversificado, pero que si uno suma las persecuciones a los migrantes en España, en Francia, en Alemania, en Austria, en la frontera del norte de África, en Estados Unidos, es decir, si tú sumas todas esas persecuciones, toda la gente que muere cruzando el estrecho en el Mediterráneo, toda la gente que muere en el paso hacia Estados Unidos, ¿no? Por Panamá. Si tú sumas todas esas muertes, dices, pues aquí está muriendo mucha gente. ¿Quién se encarga de gestionar todo eso? Es que necesitamos a Naciones Unidas. El gran sueño neoliberal de Friedrich Hayek, este profesor austríaco emigrado a Estados Unidos, eh, que no se fue. Se fue de Alemania no por las políticas económicas, sino porque le perseguían, ¿no? Por judíos, sino es un tipo que nunca hubiera protestado por ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, Friedrich Hayek es el gran teórico de que los estados o lo político tiene que estar supeditado al mercado. Y entonces, en su lógica, él influyó mucho en la creación de la OMC, donde a diferencia de Naciones Unidas, donde funciona un país, un voto, en la OMC hay cuotas, ¿no? De manera que los países más ricos, pues, determinan. Por eso te decía antes que en el entramado internacional hay una lógica previa que lo que hace es consolidar la riqueza en aquel momento de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces decía que, claro, la apuesta neoliberal es que sea el mercado, ¿no? El que se encargue de gestionar todo, pero ya sabemos que el mercado nos lleva a la destrucción. El mercado, si entra el mercado en el Amazonas, pues el Amazonas desaparece, obviamente, ¿no? Y por tanto no puedes entregar al mercado eso porque el mercado no evita las externalidades, ¿no? Claro, si tú consideras que, igual que en el avión, viajamos en avión y nadie paga por esa contaminación, ¿no? que produce viajar en avión. Si empezáramos a cobrar o a pagar por ese gasto, ¿no? a una suerte de fondo mundial, pues tendríamos que repensar dónde estamos. La conclusión es que necesitamos Naciones Unidas, pero otras Naciones Unidas, las de 1945, con esos vetos ha periclitado y el 85% de la humanidad ya no está dispuesta a aguantar los vetos del 15% que manda en Naciones Unidas. Ese 15%, mi querido Juan Carlos, representado en este caso por personajes delirantes como el propio Donald Trump, en estos coletazos que está lanzando, ¿puede llevar esto a un conflicto más bélico, intensificar precisamente sus políticas intervencionistas ahora con lo que vemos, la agresión a Venezuela, poniendo ahí una armada literalmente de guerra, como dices, para cazar a tres lanchas, ¿no? Las amenazas a Petro, sabiendo que tienen bases Mm. militares también en Colombia, ya lo que nos describías del caso Bolsonaro y ahora con este rescate que hacen de Milei. eh, ¿Cómo ves tú este panorama, oye? Eh, Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra de las últimas. Tuvo que salir con el rabo entre las piernas de Irak, tuvo que salir con el rabo entre las piernas de Libia, Siria, asesinaron a Gaddafi y han dejado Libia hecha un destrozo. Salieron con el rabo entre las piernas de Afganistán. Es decir, que ellos pueden entrar, romper muchas cosas, cometer profundas contradicciones. Es muy duro para mucha gente ver al líder del ISIS, el tipo que se grababa cortando cabezas, paseándose, comiendo hot dogs, comiendo perritos calientes por Nueva York. Es como... O sea, y luego el malo es Nicolás Maduro. Cuando un tipo que le ha cortado cabezas, que han asesinado a miles de norteamericanos, lo invitas a pasearse. No, es que es como que ya es demasiado, ¿no? Es como hace falta tener un estómago muy duro para poder comerte tanta basura, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos puede amenazar, puede bombardear, puede hacer mucho daño, pero no puede entrar. En Venezuela no pueden entrar. Si entraran, tendrían otro Vietnam, aparte de que se generaría una suerte de brigadas internacionales. Ya ha dicho Claudia Sheinbaum que no lo toleraría, ni Lula, ni Petro, ni siquiera Boris es más, se sabe muy bien a veces a qué juega, ¿no? Pero no tolerarían, porque serían conscientes
del deterioro generalizado en toda la región. Entonces Estados Unidos puede amenazar, puede ser bravucón, puede pegar algunos bombazos, pero ya no puede invadir, ya no puede invadir un país y por tanto esa capacidad de hacer daño, de hecho la está delegando. En Ucrania la está delegando a Europa, en Oriente Medio la está delegando en Israel y en América Latina pues le gustaría delegarla en Colombia, por eso tiene esa animadversión creciente contra el presidente Petro, porque Santos fue el que le ofreció al presidente norteamericano de entonces convertir a, a Colombia en la Israel latinoamericana. Entonces, claro, las derechas colombianas, que son las que regalaron Panamá en su día, ¿no? Que Panamá era territorio colombiano, pues son las mismas que son rehenes, si tú lo conoces bien, de las derechas mexicanas. Siempre han y comido de la mano de las migajas que caían de la mesa de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa gente no tiene el coraje, no tiene ni siquiera la condición nacionalista suficiente como para defender su propio suelo, ¿no? Y piden, ¿no? Yo cuando escucho a la derecha mexicana o escucho a la derecha argentina o la derecha venezolana o a la derecha colombiana pedirle a Estados Unidos que invada, que haga aranceles, que penetre en el territorio, dices, pero ¿y esta gente? ¿No? ¿Son realmente nacionales nuestros o son nacionales de otros países? ¿No? Porque ahí si la izquierda hiciera esto, imagínate que fuera al revés. Imagínate que existiera la Unión Soviética y que los líderes de la izquierda pidieran al presidente de la Unión Soviética lo mismo que piden los Salinas Pliego, la María Corina Machado, los uribistas, etcétera, ¿no? En nuestros países sería como el escándalo de los escándalos, ¿no? Entonces, creo que en la misma dirección eh, hay que replantear tantas cosas, ¿no? Creo que nuestros países están necesitando nuevos contratos sociales. Necesitamos procesos constituyentes. En México se están haciendo procesos constituyentes graduales, ¿no? Cambiar constitucionalmente el sistema judicial, que es un gran avance. Pero en otros países, como por ejemplo Colombia o Argentina, necesitan un nuevo contrato social, una gran discusión ciudadana que llega a un nuevo contrato, un nuevo acuerdo para salir, ¿no? de este callejón sin salida, ¿no? Donde no vamos a ningún lado. O sea, y en ese sentido también, ya te digo, también en los ámbitos internacionales va a haber que pensarlos. Va a ser crecientemente relevante la CELAC, es decir, que los problemas latinoamericanos se van a solventar regionalmente. De hecho, fíjate, creo que nunca en la historia, yo por lo menos he estado pensando y no encuentro en ningún momento de la historia un presidente de los Estados Unidos tan aislado internacionalmente como Donald Trump. No recuerdo, ¿no? Porque es que se ha enfadado con Canadá, se ha enfadado con México, se ha enfadado con Panamá, se ha enfadado con Europa, se ha enfadado con Petro, con Colombia, se ha enfadado con Brasil y luego dice, ahora me caes bien, pero mañana ya me caes mal y ahora te pongo un arancel y ahora te lo quito. Es que el sistema capitalista, y vivimos todavía en sistemas capitalistas, necesita cierta estabilidad y cierta previsibilidad para poder hacer negocios y demás, ¿no? Si no, el capital se retrae y vienen las recesiones y vienen las crisis. Entonces, ya te digo, estamos en un momento de prácticamente repensarlo todo, pero una de las cosas que venía pensando estos días es que esa frase que venimos repitiendo tanto de Gramsci, de que lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, pues hemos visto en Naciones Unidas estos días un retrato más claro de que lo viejo se está marchando. Es decir, que Donald Trump parece, a mí me recuerda, no sé si lo hemos comentado alguna vez, al rey Ludwig de Baviera, ¿no? Aquel tipo loco, ¿no? Mm. Que con sus pretensiones imperiales y su ensoñamiento, ¿no? Y sus castillos eh, barrocos, ¿no? Al mismo tiempo que estaba debilitando la propia formación de Alemania como país, ¿no? Y entonces, pues lo eliminaron ellos mismos, ¿no? Entonces, Trump
parece que vive en un mundo paralelo, ¿no? Y van a Naciones Unidas y dice, yo tenía que haber remodelado esta sede, ¿no? Dices, pues, ¿y a quién mierda le importa tu condición de econo- empresario inmobiliario, ¿no? O sea, que estás en Naciones Unidas, desubicado, ¿no? O sea, y por tanto es un espacio donde se reclama una serie de normas que no es tu casa, ni es tu programa de televisión, ni es un lugar donde tú puedas contar tus cuitas, ¿no? Que no le interesan a nadie tus problemas, ¿no? Ni tus ensoñaciones, ni tus megalomanías de que quieres ser el premio Nobel de la paz y que todo el mundo te está diciendo que sí. ¿Quién te lo está diciendo, no? O sea, y la gente te aplaudía, sí, ¿no? Como diciendo cortesía, pero que cada vez nos cuesta más esta cortesía, ¿no? Entonces, ya digo, este señor enloquecido, a ver a dónde nos lleva. O sea, yo no descartaría tampoco un levantamiento en los propios Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, como el Partido Demócrata es tan incapaz, ¿no? de darse cuenta de lo que ocurre, y cuando surgen liderazgos en Estados Unidos que podrían representar algo alternativo, como Bernie Sanders, o ya Bernie Sanders es muy mayor, ¿no? Pero Alessandra Ocasio-Cortez, ¿no? Que podrían reinventar el Partido Demócrata, igual que el alcalde de Nueva York, ¿no? Entonces, el nuevo, el que ganó las primarias, ¿no? Mandami, está abierto, ¿no? Entonces, yo creo que todos nuestros países están en una suerte de disputa y, y a veces tenemos elementos esperanzados, ¿no? Cuando vemos la flotilla, Sumut que va, pese a que la están bombardeando, pero que sigue con la voluntad de abrir un corredor humanitario. Vemos los pueblos que se levantan, pues en España contra la vuelta, en Italia con la huelga, en Perú contra Dina Boluarte, en Brasil contra una amnistía, contra la derecha bolsonarista que se manifestó con la bandera norteamericana. Es que, digamos, es como la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Es todo como bufo, es todo como excesivo, ¿no? Es todo como obsceno, fuera de escena, ¿no? Y por eso creo que es tan importante el discurso de Petro, que ha ofendido tanto a las derechas, porque ha hablado desde un concepto, no sé si conoces un concepto que lo utilizaba mucho Foucault, que es un concepto griego de la parresía. La parresía es la condición de hablar con la verdad al margen de cualquier tipo de consecuencia que te pueda traer en lo personal, ¿no? Es verdad que decirle la verdad a los poderosos, pues siempre se castiga, ¿no? Pero creo que Petro ha hablado con la verdad y por tanto ha conectado, ¿no? Con mucha gente que estaba esperando, ¿no? Que alguien hablara claramente. Fíjate que en España estará hablando ahora, ¿no? Tengo que escuchar al rey, tú decías, ¿no? Al rey Juan Carlos, es su hijo, ¿no? Felipe, El rey Juan Carlos es el inaugurador de la dinastía, un sinvergüenza, eh, que si no hubiera habido la presión popular del 15M y luego de Podemos, pues seguramente seguiría siendo el rey de España, porque la presión popular tiene sus efectos, ¿no? Y es esa derecha o esta monarquía que no se atreve a hablar de genocidio. ¿Sabes por qué? Porque no se lo exigimos en exceso. Es decir, que él dice, si hablo de genocidio, se va a enfadar conmigo la derecha española. En cambio, si no hablo de genocidio, no se va a enfadar conmigo la izquierda española. Entonces, hay un ejemplo muy claro de lo que tenemos que hacer, porque siempre todo se ajusta por el eslabón más débil y la cadena se rompe por el eslabón más débil. Si el rey Felipe sufriera una condena brutal en términos de radicalidad verbal y simbólica por su gesto de no hablar de genocidio cuando van 700.000 muertos en Gaza, pues claro, si no recibe esa protesta, pues dice, pues me sigo llevando bien con la derecha, porque la derecha protesta más que los izquierdistas. Pues ahí tenemos un ejemplo. Empecemos también a protestar, porque si no, en esta pelea que tenemos, en este ajuste mundial, ¿de dónde va a caer la crisis del modelo neoliberal? ¿Cómo vamos a solventar el tema medioambiental? Si taladrando o al revés, cambiando las pautas de consumo. ¿Cómo vamos a hacer con la migración? Si cuidándola y respetando sus derechos o al revés, maltratándola. ¿Qué vamos a hacer con los ancianos? Si les vamos a pagar pensiones o vamos a obligarles a trabajar hasta los 75 años. Todas estas tensiones
que tenemos en nuestros países van a caer de un lado o en otro en virtud, no de los gobernantes, sino en virtud de las presiones populares. Y eso pues, te diría que es matemáticas. Esos 2 más 2 son 4. No es lo que vaya a hacer Claudia Sheinbaum, sino el pueblo que empuje para que Claudia Sheinbaum pueda tomar esas decisiones. Y digo Claudia Sheinbaum porque es el país donde parece que hay más coraje a la hora de hacer reformas sociales, ¿no? Pero en el resto de los países, si no protestamos, fíjate que solamente cuando el pueblo se echa a la calle ya al final de la tarde, es cuando Pedro Sánchez en un mitin dice, y apoyo a los que están en la calle. Mm. ¿Sabes? Pero durante todo el día habéis mandado a la policía a intentar parar a los manifestantes, ¿no? Si realmente hubieras tenido la voluntad, te hubieras dado la orden de, bueno, no sé qué orden hubieras podido dar como presidente de un gobierno, ¿no? Pero hubieras hecho otra cosa, ¿no? Entonces, es un momento de movilizaciones, Jesús, porque si no hay movilizaciones, los gobernantes es muy difícil que respondan a las exigencias de los tiempos, porque las exigencias de los tiempos van a implicar pelearte con los poderosos, dentro de tu casa y fuera de tu casa. Y eso solamente lo van a hacer, además, espiados por Pegasus, vigilados, sabiendo que los que se enfrentan a Israel, pues son denunciados, son perseguidos, llaman por teléfono a las universidades para que nos echen de las universidades, te hacen denuncias. Es decir, que pelear contra el poder siempre tiene un costo, ¿no? Y por eso ya digo que para que los líderes tengan que escoger entre las presiones de los poderosos o las presiones que les lleven a tomar decisiones decentes, hay que incrementar la presión popular en todos nuestros países. Si no, mi pesimismo se acrecienta. Yo soy un pesimista esperanzado, pero esa esperanza, como decía Gramsci, planteaba el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia, no es un optimismo irreal, no es un pesimismo del libro de autoayuda, sino que perdón, no es un optimismo del libro de autoayuda, es un optimismo de entender que cuando el pueblo es consciente y se organiza, irrumpe la historia y podemos hacer una reforma judicial como la que han hecho ustedes o impedir que la Vuelta Ciclista tolere que participe un equipo israelí o si realmente sigue la presión, lograremos que Netanyahu termine en una prisión por asesino. Claro. Miguel Juan Carlos Monedero, como siempre, de verdad es un placer escucharte, aprender de ti y te agradezco estos minutos para nuestra comunidad. Muchas gracias, sabes que siempre dispuesto a atenderos. Hasta pronto y adelante.